Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual Estigma y Criminalización del Consumo de Sustancias Psicoactivas, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos que este tema sea tan relevante para ustedes. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A continuación, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan durante la sesión. En primera instancia, me permito dar la más cordial bienvenida a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Así también le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Fanny Pineda Miranda, subdirectora de Vinculación y Coordinación con Organizaciones Sociales de la Comisión Nacional contra las Adicciones, quien estará a cargo de la presentación el día de hoy. Por parte del equipo del INAFED, me permite presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y siguiendo con el orden del día, daremos pase al mensaje de bienvenida por parte de nuestras autoridades y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cintia, y muchas gracias a todas las personas que han tenido, estimo yo, el acierto de entrar a este diálogo entre INAFED, que es un organismo de la Secretaría de Gobernación, y CONADIC, esta Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud. Porque creo que de lo que aquí escuchemos sacaremos conclusiones interesantes y beneficiosas para la vida nuestra, personal, la familiar y eventualmente la de nuestros vecinos o comunidad en la que nos desenvolvamos, porque el título del diálogo de hoy en sí mismo encierra la esencia de lo problemático que resulta abordar este tema, porque habla de estigma y criminalización del consumo de sustancias psicoactivas. La primera reacción que tiene, digamos, una persona común respecto al consumo de sustancias psicoactivas es de rechazo, de represión, de castigo, de criminalización, y se asocia al mundo penal. Pero esto es una simplificación, es mucho más un tema de educación y de salud. Porque cuando alguna sustancia psicoactiva llega a dominar, a apoderarse enteramente del comportamiento de una persona, la persona no nada más sufre el estigma, la marca, el señalamiento de los demás, sino se señala a sí misma, se percibe devaluada, se percibe despreciada. Y si a eso le agregamos penas y criminalización, hemos generado un factor antisocial. Y si lo pensamos bien, necesitamos ver el tema con mucha más serenidad, con mucha más calma y con mucha más comprensión hacia nuestros semejantes. Porque al final de cuentas es bastante probable que muchos de los que estamos entrando a este diálogo tengamos adicciones a algunas sustancias psicoactivas. Menciono mi caso personal. Yo soy consumidor habitual de café, no de otras cosas, de café sí. Pero el café es una sustancia que todo el mundo te dice que tiene efectos psicoactivos. No tomes café muy noche porque no vas a dormir, etcétera, etcétera. Ahora, no he experimentado síndrome de abstinencia
Pues porque siempre he tenido el café a la mano. Por supuesto, estoy hablando de algo que suena muy suave, pero hay otras formas de consumo que pueden ser culturales. Y aquí también les expreso a ustedes una experiencia muy antigua en mi vida, pero real. Yo tuve que defender en una época en que la vida me regaló el privilegio, a lo mejor inmerecido, de ser director del Instituto Nacional Indigenista. Tuvimos un conflicto con cierto tipo de fuerzas armadas y policíacas porque detuvieron a compañeros nuestros huicholes, como se llama, aunque la etnia tiene un nombre más específico, pero lo conocemos, porque transportaban peyote, que es una sustancia psicoactiva, pero que está inmersa en la vida cultural de los pueblos donde hacen frontera Nayarit, Jalisco e incluso una parte de Durango. Y llevaban el peyote para sus ceremonias. Los detuvieron. Y como director del Instituto Nacional Indigenista tuvimos que defenderlos porque eso está absolutamente clavado a niveles muy profundos en el comportamiento cultural de esos pueblos. Entonces, ¿dónde está la frontera entre lo admisible, lo no admisible, lo normal, lo patológico y sobre todo cuando traspasa esa patología a un comportamiento disfuncional en la sociedad? Porque también cuando se trabaja con una persona que quiere dejar la adicción, no basta trabajar con él, con su mente, sino el entorno social. Si el entorno social, el inmediato, la familia, el pueblo donde se vive, no es favorable para que la persona se revalúe, entonces ese estigma y esa criminalización seguirán teniendo primacía sobre una voluntad de verdadero entendimiento. Por eso, pues, agradecemos, pero de veras mucho, la cooperación que nos viene brindando ya desde hace bastante tiempo CONADIC, esta Comisión Nacional contra las Adicciones, y expreso agradecimiento a la doctora Evalinda Barrón, que nos ayuda en esto, que es la directora general, y particularmente a quien el día de hoy puede alumbrar, arrojar luz a este complejo problema, que es la licenciada Fanny Pineda Miranda, a quien escucharemos con profunda atención. Por lo pronto, por su atención a mis palabras y bienvenida, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. A continuación, nos gustaría ceder el uso de la voz a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias, Cintia. Saludo con mucho gusto al licenciado Ignacio Ovalle. Muchísimas gracias por estos espacios que para nosotros son prioritarios, porque la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones habla de una situación en específico y particular que tiene que ver con todos estos factores que se dan para que se dé el consumo de sustancias psicoactivas. Y estos factores son muy locales. Tienen que ver con los desarrollos económicos, sociales, las violencias, la pertinencia cultural de las actividades que tenemos, cuál es la idiosincrasia de nuestras comunidades, si tenemos acceso a servicios, si tenemos acceso a educación, si tenemos acceso a muchas cosas. Todo esto nos permite tener salud mental. La salud mental es el estado de bienestar que nos deja colaborar con todos, con toda la comunidad, hacer frente a los estresores de la vida diaria, poder trabajar en conjunto y sobre todo que podamos identificar las emociones y poder contender con ellas. Pero hay veces que eso no es suficiente. Hay veces que la verdad es que los estresores de la vida diaria,
las situaciones en las que vivimos, los desplazamientos forzados, los conflictos armados, que no tengamos trabajo, que no tengamos para comer hoy, pues evidentemente cualquiera le daría tristeza y angustia y ansiedad, y eso implica que en ocasiones tenemos o empezamos a consumir sustancias para disminuir estos síntomas, ¿no? Puede ser el café para despertarnos porque dormimos 3 horas, pero también puede ser tabaco para poder poner más atención, o puede ser en otra forma, nicotina de vapeadores, que es como mucho más rápida y más adictiva, o puede ser cualquier otra sustancia, ¿no? Que nos haga sentir más tranquilos o con más energía. Y a lo mejor en un inicio pensamos que eso pues nos puede ayudar, pero hay veces que estas emociones que son tan difíciles de contender con ellas, pues permanecen, y el consumo de sustancias puede aumentar. Y habrá de todas estas personas quien pueda tener sus consumos siendo un adulto, de una forma en que no afecte su vida diaria y en lo personal, y entonces pues de repente puedo tener estas emociones, que no es lo más adecuado es poder ir y atendernos y hablar de eso. Y si ya presentamos un problema de salud mental, si ya presento más de una semana con síntomas de tristeza y llanto, y que a veces pensé que sería mejor estar muerto, no despertar, y que me quiera lastimar, y que mi consumo de sustancias aumente tanto que afecta mi vida, pues que acuda con un especialista. Pero hay veces que puedo seguir con este consumo, pero en otras ocasiones, en una pequeña parte de la población, puede que el consumo se nos salga de las manos y a veces sí lo necesitemos. Y entonces está lo que nosotros llamamos como personal de salud los trastornos por dependencia a sustancias. Y es muy importante entender eso, porque entonces podemos ver que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, que cualquiera de nosotros podemos estar en un momento de la vida tan compleja, no importa la edad que tengamos, que podemos aumentar nuestros consumos de sustancias y que esto sea problemático, y que va más allá de esta situación que es dolorosa y que no puedo contender con mis emociones. También nos enfrentamos a algo que es el estigma y lo que la gente piensa sobre los problemas de salud mental y el consumo de sustancias. Para poder hacer una política pública que sea basada en evidencia, que sea respetuosa de los derechos humanos, donde nos permita hacerlo de forma eficiente, nosotros tenemos que saber cuáles son todas estas cosas o ideas preconcebidas que nos hacen tener estigma o prejuicios ante los problemas de salud mental, incluido el consumo de sustancias. Cuando nosotros podemos entender eso, entonces las aproximaciones que podemos hacer en territorio, que podemos hacer con nuestras poblaciones, son mucho más efectivas, porque van a ser respetuosas de los derechos humanos de las personas, y vamos a poder enfocarlo y aprenderlo de una mejor forma. Entonces, pues, en ese sentido es lo que queremos platicarles hoy. De verdad, agradecemos muchísimo los espacios. Hemos tenido ya varios temas. También próximamente hablaremos de espacios de humo de tabaco y de muchas situaciones. Entonces, gracias a todos y todas por estar aquí, y sobre todo gracias al licenciado Ovalle por todo el espacio que nos da para poder compartir con ustedes. Es cuanto. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Sin más preámbulo y siguiendo con el orden del día, le cedo el uso de la voz a la licenciada Fanny Pineda Miranda, subdirectora de Vinculación y Coordinación con Organizaciones Sociales de CONADIC, para que dé inicio a esta sesión. Adelante, por favor. Hola, buenos días, licenciado Valle. Igualmente, muchas gracias por el espacio. Buenos días, doctora Evalinda. Buenos días a todas y todos. Gracias por conectarse. Pues voy a comenzar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Y quiero agradecer pues por el preámbulo del licenciado Valle y de la doctora Evalinda, porque justo creo que estamos en un momento de reconstrucción de los servicios de atención en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, en este sentido, quiero dar un poquito unos pasos atrás y ponernos sobre la mesa en preguntarnos, pero ¿en qué momento hablamos de prohibición? ¿En qué momento se empezó a hablar de estigma, de criminalización? ¿Cómo es que tenemos tan interiorizado estos términos y cómo han sido todos estos años de trabajo bajo un estigma, ¿no? En el término de política de drogas,
que es un poco lo que les voy a estar comentando, porque es de donde comenzamos a ver que empieza estos discursos prohibicionistas y que son, pues, violentan los derechos humanos de las personas, ¿no? En el debate formal de política de drogas, la prohibición o prohibicionismo es este sistema de sanciones criminales para cualquier tipo de producción, suministro, posesión y consumo de ciertas sustancias psicoactivas. Este es un sistema legal global que comenzó con la ONU y con todos estos, pues, más de 150 países que incorporan a sus legislaciones locales estos tipos de sanciones criminales. Entonces comenzó como en este debate formal en 1961, hubo otra en 1971 y otra en 1988. Entonces lo que dice la ONU es que queremos un mundo libre de drogas en donde cada país, dependiendo a sus legislaciones, puede determinar las sanciones para la producción, suministro, posesión y consumo. Esto al principio se escuchaba como muy fácil de hacer, pero al ver la diversidad de estos 150 países podemos ver sanciones como pena de muerte, encarcelamientos masivos, desaparición forzada, todo esto con esta orden de las sanciones criminales. Entonces, pues, primer sentido de un mundo libre de drogas muestra cómo se busca una concentración de las personas usuarias de sustancias psicoactivas y de esta gran producción que puede tener las sustancias psicoactivas. Entonces, tenemos muchos años, ¿no? Cada tratado lo único que tiene de diferente es que se le van aumentando las sustancias. En el 61 comenzó opio, marihuana y cocaína. Después en el 71 se integró el MDMA, LSD, y en el 88 otras nuevas pues, sustancias psicoactivas. Y cada año se van integrando más sustancias. Entonces, este sistema nos ha demostrado que no podemos vivir con un mundo libre de drogas. Al contrario, tenemos que buscar la manera de convivir con las sustancias psicoactivas, porque como bien decía el licenciado Ovalle, las sustancias psicoactivas van desde las legales o ilegales, ¿no? Tenemos que pensar y escuchar esta plática un poco con la mente abierta de cómo tener otra nueva mirada a las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿pero qué son las sustancias psicoactivas? Es cualquier tipo de sustancia de origen, ya sea natural o sintético, que al ser introducida al cuerpo modifican alguna situación del sistema nervioso, ¿no? Y que pueden o no generar una dependencia psicológica o física. Entonces, este mito de que todas las sustancias generan dependencia no necesariamente es real. Entonces, aquí es muy importante que para poder hablar de derechos humanos, para poder darle esta perspectiva de salud y derechos humanos, tenemos que empezar desde el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a dejar un poco de lado este término de drogas y hablar más de sustancias psicoactivas? Primero, porque es un consenso internacional en donde la palabra droga, drogadicto y adicción conllevan pues una cuestión peyorativa que hace que las personas se alejen de hablar de la problemática en vez de poder pues abordarla. Entonces, tenemos que dejar como les comentaba, esta dicotomía de que toda la sustancia, que son sustancias solamente ilegales, ¿no? Las sustancias psicoactivas incluyen todas las sustancias, hasta la teobromina, que es la molécula del chocolate, que también tiene un efecto psicoactivo. Y lo que busca es lo que les comentaba, ¿no? Esto de integrar un lenguaje basada en el respeto a los derechos humanos, porque desde ahí empezamos la garantía de los derechos humanos, ¿no? Y esta garantía incluye la no discriminación y la no estigmatización de las personas. Entonces, como se llama comúnmente droga, lo que vamos a usar, la palabra que vamos a usar, pues con perspectiva de salud y derechos humanos, es sustancias psicoactivas. En vez de usar drogadicto, drogadicta, vamos a usar la palabra persona usuaria de sustancias psicoactivas, ¿no? Porque también recordemos que no todo uso es abuso, no todas las personas que consumen sustancias tienen un problema de consumo. La ONU nos dice que solo el 13% de las personas
que consumen sustancias tienen un problema de consumo. Y tenemos todo el 73% de personas que no tienen un problema de consumo y que están en este vaivén de tener algunos consumos problemáticos y algunos que no necesariamente son problemáticos. Entonces tenemos que empezar a ver que existen diferentes perfiles de personas usuarias de sustancias legales o ilegales que no presentan un problema de consumo a la salud. Y otra parte importante es que ya no vamos a usar la palabra adicción, sino la palabra dependencia, que también los manuales para poder describir los trastornos mentales, pues ya hablan de problemas de dependencia, de consumo de sustancias, más que de adicción y de personas drogadictas. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje para poder garantizar la no criminalización y no la estigmatización. Entonces, un poquito como más técnico, hablamos sobre los tipos de sustancias psicoactivas, que esto es algo un poco más global, ¿no? Porque lo podríamos desmenuzar por todo, pero es como para poder tener un piso común, pues podemos hablar de que los efectos de las sustancias pueden ser estimulantes, como la cocaína, la metanfetamina, el metilfenidato, el café, el azúcar, los depresores, que puede ser el alcohol, las benzodiazepinas, los inhalantes y la heroína, y las alucinógenas, que puede ser marihuana, LSD, hongos psilocibes, aunque de que las alucinógenas podemos ahí también desmenuzar un poquito más y llamarles enteógenos, pero el objetivo de esta lámina es hablar de que no todas las sustancias tienen el mismo efecto, o sea, hay diferentes efectos, diferentes riesgos, diferentes estrategias de reducción de daños, ¿no? También tenemos que pensar, que dejar de un poquito de lado que vamos a meter a todas las sustancias en una misma bolsa y que a partir del término sustancias psicoactivas se puede hablar de diferentes acciones, entonces, de diferentes efectos. Entonces, tenemos que recordar esto, ¿no? Diferentes efectos, diferentes riesgos y diferentes estrategias para poder cuidarlos. Entonces, otro punto importante es que el problema del consumo de sustancias psicoactivas, estamos trabajando mucho para que deje de ser un problema de seguridad, sino que es un problema de salud pública, es un problema en el consumo. Las personas consumidoras deben de ser atendidas por personal de salud. Entonces, un punto importante es que el consumo de sustancias psicoactivas, ya sea lícitas o ilícitas, no es un delito en México. Existen, por ejemplo, en la Ley General de Salud, una tabla que se llama tabla de portación mínima, en donde las personas podemos portar hasta 5, por ejemplo, gramos de marihuana, medio gramo de cocaína, y esto, el portarlo, no conlleva un delito, ¿no? En muchos países el simplemente portarlo es un delito, pero es muy importante saber que en México el consumo no es un delito. Por lo tanto, las personas necesitan acciones e intervenciones que les ayuden a tomar decisiones informadas sobre sus consumos. También otro punto importante es que las personas usuarias de plantas y sustancias psicoactivas tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. No por el hecho de consumir sustancias es una persona o es una ciudadana o ciudadano de menor categoría o que no merece derechos. Todas las personas, decidan o no decidan usar, tienen derecho a educación, a salud, a servicios de deporte, de esparcimiento. Entonces, tenemos que ofrecer información basada en evidencia científica y sin tintes morales para informar sobre las personas. No necesariamente se tiene que exigir la abstinencia para poder tener una mejora en la salud por el consumo de sustancias psicoactivas. Y aquí pongo una frase que me gusta mucho de Andrew Tatarsky, que es la persona que empezó a escribir sobre la psicoterapia en reducción de daños, que abandonamos a las personas por el mismo problema en el que necesitan ayuda, ¿no? Entonces, si una persona va a un servicio de salud porque tiene un problema de consumo, le estigmatizamos, decimos, ay, bueno, pues como se droga, pues él lo quería, entonces no merece la atención, esta persona tal vez no quiere,
pues algún otro servicio como educación, etcétera. Entonces, tenemos que dejar como estos etiquetados, estos prejuicios que llevan a la discriminación y que aleja a las personas usuarias de cualquier tipo de servicios, ¿no? Lo que queremos en este nuevo modelo de atención a la salud es integrar a las personas que nunca han venido a tocar la puerta a los servicios de salud. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de cómo los medios de comunicación y cómo la comunicación es muy importante para dejar un poco de lado estos etiquetados y estos prejuicios, ¿no? Ya vimos que el consumo no es un delito, que las personas tienen los mismos derechos, que existen diferentes fronteras de consumo, que no todo el consumo es abuso, pero lo que también es fundamental es tener esta narración libre de prejuicios, entendiendo que la guerra contra las drogas, y lo dice en el punto 5 del Plan Nacional de Desarrollo, ha escalado a un problema de seguridad, ¿no? Escaló de un problema de salud a un problema de seguridad, en donde nos vendieron que para dejar atrás las drogas tenemos que ponerlo como el enemigo público a vencer, ¿no? En una guerra siempre es un grupo de personas A contra un grupo de personas B, nunca es un grupo de personas contra contra objetos inanimados como son las sustancias. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a trabajar o a convivir más bien con las sustancias psicoactivas para promover alternativas de inclusión de estas personas que deciden usar sustancias. Entonces, tenemos que distinguir entre 3 ámbitos para poder hablar y enfocarnos y ponernos en los zapatos de las personas usuarias. Es las diferentes realidades de las personas usuarias. Como decía bien la doctora Eva Linda, ¿no? A veces el contexto es el que te lleva al consumo de sustancias, ¿no? Para poder determinar qué tan problemático es el consumo, tenemos que pensar en la persona, en la sustancia y en el contexto. El contexto muchas veces determina que las personas sean orilladas o orillados a usar sustancias, ¿no? Otro es las representaciones sociales existentes del problema, los típicos chicos que están en una esquina bebiendo cerveza y fumando marihuana, ¿no? Toda la gente dice, ay, es que los jóvenes no prefieren no hacer nada, pero cuando hacemos este diagnóstico contextual, cuando hacemos este diagnóstico de la situación en donde están viviendo las personas, nos damos cuenta que no pueden ni siquiera ir a la cancha de fútbol porque es un lugar súper violento, porque no tienen transporte para poder ir a una escuela, porque no tienen atención médica, porque no tienen servicios. El menor problema de los chicos es que fumen marihuana cuando no tienen acceso a ningún servicio de salud y cuando no tienen acceso a derechos. Entonces, lo que tenemos que hacer es hablar sobre las causas de los consumos problemáticos, de los consumos en sí mismos, y recordar esto, no todos los consumos son problemáticos. Entonces, hay situaciones en donde el contexto conlleva a que las personas consuman sustancias, pero si nosotros nos abocamos más en ofrecerles estudios, en ofrecerles, en rehabilitar espacios para que ellas y ellos puedan desarrollar sus tiempos de ocio, el consumo disminuye, ¿no? Y no tendríamos que hablar siempre del consumo de sustancias cuando tenemos problemas más graves como la falta de acceso, como el poco acceso a derechos básicos de todas las personas y principalmente de las personas jóvenes, ¿no? También en las representaciones sociales tenemos que tener muy en cuenta que siempre pensamos en las comunidades más pobres, en las comunidades marginadas, pero también tenemos consumos problemáticos en otro tipo de comunidades, en otro tipo de élites sociales, ¿no? Entonces también tenemos que tener mucho cuidado en no criminalizar la violencia, la pobreza. Muchas veces criminalizamos y estigmatizamos al chico que luce como alguien que no se ve tan confiable y de facto pensamos es usuario de sustancias, por lo tanto es violento, por lo tanto es delincuente. No existe una evidencia científica que nos diga que el consumo de sustancias lleve a las personas a ser violentas. En este caso, la sustancia que más se relaciona con acciones violentas es el alcohol, que es la sustancia más consumida, que es la sustancia por la que más tenemos problemas de salud y que es legal y que las niñas y los niños tienen acceso. Entonces, tenemos que volver a tener esta reestructura
de cómo nos hemos estado mostrando y cómo hemos estado abordando este consumo y a las personas usuarias de sustancias psicoactivas y también a las personas que necesitan atención a la salud médica, ¿no? Justo hoy estamos inaugurando los 3 días de actividades en torno al Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y nos ha pasado de que las mismas personas minimizan los problemas de las personas. Una persona que tiene un intento de suicidio, que llega a pedir auxilio a cualquier servicio, lo que le dicen es, ay, es que estás exagerando, es que no vale la pena, es que hay muchos hombres en la vida, si alguien se quiere quitar la vida porque terminó con el novio, o es que si alguien se quiere quitar la vida porque terminó la escuela, ay, no te preocupes. Entonces, no tenemos que minimizar los sentimientos de las otras personas, más bien tenemos que apoyar y tenemos que tener una postura mucho más crítica del conflicto y entender que vivimos en una sociedad pues que venimos con muchos factores de violencia y que eso también afecta muchísimo la salud mental y cómo estamos afrontando los problemas personales, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en que hablemos del consumo de sustancias y desarrollemos campañas que diferencien, como les comentaba, entre los tipos de sustancias, las modalidades de consumo, no todo uso es abuso, que hablen sobre las circunstancias favorables, porque también si las personas consumen sustancias es porque en algún momento ellas y ellos ven algo favorable en su vida, ven algo que les motiva a seguirlo haciendo. Y si dejamos esto, y si interceptamos estas necesidades o esta expresión de deseo, pues podemos llegar a prejuicios, ¿no? Y llegar a poner nuestros valores sobre el valor de otra persona. Y yo sé que a veces eso es muy difícil de no hacer, pero tenemos que nosotras como servidoras y servidores públicos, algunos en el sistema de salud, otros como primera atención con estas personas, a dejar un poquito nuestro yo con prejuicios, nuestro yo con esta vida que nos ha dado diferentes valores y sentires y pensares, un poquito de lado y ponernos en el lado de la persona que está pidiendo ayuda, ¿no? Como también comentaba el licenciado Ovalle, existe el autoestigma. Entonces esta persona viene con este autoestigma a pedir ayuda, no viene segura de que quiere decirlo, no decirlo, y lo que se encuentra es un sistema en donde le rechaza. Entonces, tenemos que un poquito dejar esta parte pues personal, tenemos que ser muy profesionales, muy críticas y dejar un poco no un poco, totalmente, yo sé lo difícil que es, los estereotipos y poner el foco en la persona. Lo que queremos desde la Secretaría de Salud, desde los servicios de atención psiquiátrica, desde el Secretariado Técnico de Salud Mental y desde la Comisión Nacional contra las Adicciones es dejar este prejuicio y poner en el centro de la discusión a las personas, a sus necesidades y lo que ellas y ellos quieren, ¿no? Por eso todo este trabajo comunitario que hacemos desde la EMPA es primero llegar a las comunidades y ver qué necesitan y ver qué es lo que ellas y ellos nos dicen que podemos apoyarles, más que llegar a imponer. Bueno, y entonces, ¿cómo ha influido la criminalización en las personas usuarias de sustancias psicoactivas? Principalmente cuando usan sustancias psicoactivas que han sido declaradas como ilícitas, y esto también es un punto que quiero retomar. En esta parte de que las sustancias han sido declaradas como ilícitas en estos años, en el 88, en el 61 que les comenté con la ONU, pero al mismo tiempo han sido declaradas como sustancias que pueden tener un apoyo terapéutico. Por ejemplo, la marihuana en el 2019 salió de esta lista de la ONU, en donde no servía para absolutamente nada más que para ser una sustancia ilegal, salió de esta lista y actualmente se encuentra en una lista en donde puede tener esta planta cualidades terapéuticas. Entonces, así como hemos visto a través de la historia que empezamos de una prohibición total, las investigaciones, los efectos de la prohibición nos han hecho que también las autoridades internacionales
cambien de parecer y cambien el chip en cómo poder abrir esta conversación y trabajar con sustancias que eran declaradas como ilícitas, ¿no? Como que no tenían ningún tipo de apoyo médico. También la exclusión social de las personas que usan sustancias, aunque sea como un super experimental, ¿no? O sea, si una mujer que tiene un hijo y es madre soltera o hija y se puede expresar como que quiere usar sustancias o como es usuaria de sustancias psicoactivas, pues el peso moral es tan fuerte que podría perder a su hijo o a su hija, mucho más que el problema fisiológico o social que puede estar teniendo al consumir sustancias que no son sus consumidores problemáticos, ¿no? Esto sí quiero dejarlo muy claro. Cuando una persona tiene un consumo problemático, por supuesto que necesita una ayuda terapéutica, psiquiátrica, en muy, muy pocos casos de internamiento, muy pocos casos, pero la mayoría se pueden hablar en comunidad. Repito, la dosis personal que está en la Ley General de Salud. Sin embargo, existen muchas personas encarceladas por portación mínima de sustancias. Los estereotipos racistas, que es lo que les comentaba hace un momento, esto de criminalizar las pobrezas, que las personas con menos recursos son las que usualmente tenemos como personas de consumos problemáticos o violentas. Se cree que el uso de sustancias ilícitas es un delito, pero no lo es. Esto también es muy importante, como las personas que deciden usar sustancias no es que estén haciendo apología de las sustancias. Cada una y una persona tiene el derecho a decidir lo que hacer con su cuerpo, y esto no merma el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, no está haciendo, pues cometiendo algún delito al decidir usar sustancias. Otra parte que les comentaba también en un principio, lo que buscamos desde la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones es hacer esta distinción en que el uso, los problemáticos usualmente pueden ser llevadas a los policías, ¿no? Como que si alguien consume sustancias y se encuentra en un problema de intoxicación, en vez de llevarlo a los servicios de atención, a un servicio de emergencia, los llevan a un servicio policíaco. Entonces, tenemos que pensar que las personas usuarias de sustancias psicoactivas deben de ser atendidas por personal de salud capacitado. Y también la información sobre los efectos y los riesgos de las sustancias tienen pues sesgos morales, en donde las personas jóvenes principalmente son las que dejan de confiar en la información que puede ser, que se provee, no sé, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Entonces también tenemos que dejar un poquito de lado estos sesgos morales y dar información basada en evidencia científica. Lo que queremos es construir personas que tomen decisiones informadas, no tener esta estrategia de miedo y de amarillismo para que la gente no consuma. ¿Cuáles son ahora los efectos nocivos del estigma? Porque también esto es importante en cómo las personas se sienten, ¿no? Esto también fue muy importante lo que comentó el doctor, el licenciado Valle, del autoestigma, ¿no? De cómo podemos a nosotras y nosotras mismos desvalidarnos y decir, bueno, como uso sustancias, pues tal vez no tengo derecho a algo, ¿no? Entonces también esto de hacer este empoderamiento de las comunidades es muy importante para evitar el autoestigma. Entonces, pues el estigma es la resistencia a buscar ayuda o tratamiento, porque pues las personas tienen miedo a ser rechazadas, juzgadas, antes de ofrecerles algún tipo de ayuda o de atención médica, psicológica, psiquiátrica, etcétera. La falta de comprensión por familiares, compañeros, amigos y personas de trabajo, porque justo el sistema prohibicionista se ha venido cocinando desde hace más de 100 años, que se ha inmiscuido en todas las ramas, más bien se ha estado en todas las raíces de los medios de comunicación, de cómo se enseña
en las universidades, cómo se enseñan los efectos, en cómo tratamos a las personas usuarias, en donde nosotras y nosotros mismos nos convencemos, ¿no?, que las personas usuarias no tienen estos derechos, a pesar de que puede ser nuestro familiar o amigo. Entonces, falta un poco de empatía afecta muchísimo la relación de las personas, ¿no? Una persona que tiene un consumo problemático, lo que menos necesita es que sea estigmatizado y rechazado, ¿no? Al contrario, lo que tenemos que hacer es hacer comunidad, integrarlo y ser muy empáticos y empáticos con sus consumos, ¿no? Porque no sabemos qué fue lo que le llevó a consumir de esa manera. Menos oportunidades laborales o de participación en actividades escolares o sociales, ¿no? Siempre cuando alguien descubrimos que consume sustancias, lo primero que hacemos es rechazarlo, y aquí la dinámica debe ser completamente al revés, ¿no? Si de por sí ya está etiquetado, si ya tiene un prejuicio encima y todavía lo echamos a la calle, pues estamos aumentando sus factores de riesgo para que esta persona pueda, pues, cometer pues algún tipo de delito, vivir o ser habitante de calle, o no tener acceso a los derechos que tiene, que no se le quitan por el hecho de consumir sustancias, a pesar de que tenga un consumo problemático, ¿no? Esta parte de la moral que se nos ha venido enseñando, de que pues como decidió usar sustancias merece el castigo, lo tenemos que dejar de lado también. El hostigamiento, violencia física o acoso por ser personas usuarias, porque estamos acostumbrados a decirles que son ciudadanos de segunda categoría y que no merecen cualquier tipo de atención. Entonces también evitar estos etiquetas, ¿no?, que les comentaba, como de drogadicto y así, porque eso también es violento y es hostigamiento. También el seguro médico no cubre el tratamiento de la enfermedad o abuso de sustancias, de alguna enfermedad mental o de abuso de sustancias, y la creencia de que la situación de las personas nunca mejorará, ¿no? Tenemos y hemos trabajado bajo un sistema abstencionista en donde pensamos que si la persona deja 100% de usar esa sustancia, ya está recuperada, y es el máximo que queremos, ¿no? Es lo deseable, lo alcanzable. Sin embargo, Tatarsky y muchas otras literaturas nos han mostrado que la abstinencia puede ser deseable, pero para llegar a esto necesitamos un camino un poco más largo, en donde la persona se ponga sus propios límites y no dejar muchas veces de lado el consumo para que llegue a cero, porque podemos tener alguna situación de diagnóstico dual, en donde una persona tenga una depresión muy fuerte y tenga un consumo de alcohol al mismo tiempo, pero el consumo de alcohol ayuda a que soporte esta depresión. Si nosotras y nosotros trabajamos sobre la depresión, comienza a bajar la depresión y al mismo tiempo comienza a bajar el consumo de alcohol, ¿no? Y es lo mismo que decía Tatarsky, alejamos a las personas por el mismo problema que piden ayuda. No podemos decirle a una persona, no te vamos a dar atención hasta que dejes de consumir, porque justo lo que pide ayuda es para disminuir el consumo o dejar de consumir. Entonces, voy a mostrarles unas notas de cómo no es la mejor opción de verlo, y me remito otra vez a los medios de comunicación, porque esta es la manera en cómo tenemos esta como visión global de lo que podemos estar hablando de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, matan a drogadicto de 7 puñaladas, son sensacionalistas, y con este discurso que les he comentado, que se nos ha venido enseñando, cualquiera puede pensar que si lo mataron, pues tal vez se lo merecía, que andaba en algo, que si era drogadicto era en algo. Entonces es muy peligroso cómo nos estamos refiriendo a las personas usuarias, ¿no? Porque podemos justificar violaciones sistemáticas a los derechos humanos por el deseo y el ejercer el derecho del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Drogadicto se encerró y amenazó a matar a todos. No sabemos si era tal vez una persona que tenía un problema de salud mental más que consumo de sustancias.
el uso de drogas entre adolescentes se duplicó en 5 años, y también es importante decir que en esta estadística pues el consumo de drogas es más bien de alcohol, entonces también tenemos que como justo pensar en que el alcohol también es una droga. Yo sé que cuando salimos a un bar nadie dice, ay, vamos a drogarnos, ¿no? Y compramos cervezas, pero por eso tenemos que cambiar mucho el lenguaje para poder integrar a todas las personas, ¿no? Algunas prácticas, ya casi para irnos un poco dando algunas opciones de cómo tratar, de cómo hablar sobre las sustancias, ¿no? Algunas prácticas efectivas de comunicación, ¿no? Y repito, ¿no? Esta sesión se va a ir un poco, o suena más como en comunicación, más que tal vez lo que ustedes hacen como servidoras públicos. Sin embargo, es en donde empieza este etiquetado y esta discriminación, ¿no? Es en donde comenzamos a avalar que una persona sea discriminada, porque en los medios nos dice que un drogadicto hizo tal cosa, o un drogadicto está violento. Entonces es invitarles a pensar de otra forma, es invitarles a cuestionar nuestros privilegios, a cuestionar nuestras enseñanzas y entender un poco más a la persona que tenemos enfrente, que ha sido estigmatizada por mucho tiempo. Entonces, las prácticas no efectivas justo es estas, moralistas, que señalen, que estigmaticen, que digan tú no porque usas sustancias. Algunos ejemplos es que el uso de la droga siempre produce un efecto X, droga X igual a efecto Y. Esto es muy estigmatizante porque, como les comentaba, ¿no? Para determinar el consumo de sustancias psicoactivas necesitamos saber la persona, el contexto y la sustancia, ¿no? Por ejemplo, yo, que soy mayor de edad, que voy a un bar, que es en donde se puede beber cervezas, voy y compro una cerveza. Entonces, yo con una cerveza en un bar, ¿no? Entonces, sustancia, persona y contexto. Y ahora cambiemos el contexto. Yo con la misma cerveza, pero en la calle. Entonces, ¿cuál es lo que cambia al cambiar del contexto? Pues que puedo ser extorsionada, que me pueden asaltar, que puedo sufrir violencia sexual, pero fisiológicamente la sustancia no me está dejando un problema irremediable, ¿no? No voy a tener un problema neurológico irreversible. Lo que importa mucho es el contexto. Muchas veces el contexto determina la peligrosidad de las sustancias, ¿no? O sea, la cerveza no es tanto el problema es que la tomo en la calle, ¿no? Entonces, hay muchas veces que el contexto determina la peligrosidad de las sustancias, ¿no? Entonces, muchas veces las políticas de drogas son más dañinas que las drogas en sí mismas, ¿no? Las políticas punitivas que llevan a las personas a la pena de muerte son mucho más dañinas que las sustancias, aunque sean declaradas como ilegales. Las drogas son el único peligro, ¿no? Recordemos que hay muchos otros peligros. La etiqueta de enfermo o delincuente, ¿no? Con esto tenemos que tener mucho cuidado, porque esto puede llevar a la que la persona pueda tener un problema legal, a que o lo corran de su trabajo, ¿no? Por decir que es consumidora de sustancias, y que solo existe abuso de sustancias psicoactivas ilegales, ¿no? Recordemos que las sustancias legales como el alcohol y la nicotina tienen un problema, son las que tenemos un mayor problema de salud pública. El abuso de drogas es exclusivo de las personas jóvenes. Tenemos que hablar mucho más de las personas adultas mayores que tienen acceso a medicamentos controlados, que no están siguiendo las recetas médicas, ¿no? Que también personas que consumen alcohol. El miedo como parte del abuso de las drogas, tratar de que meterle miedo a las personas para que dejen de consumir, ha sido una fórmula que nos han demostrado desde muchas investigaciones que no funciona, ¿no? Recuerdan en los cajetillas de cigarros estos que tenían como cáncer de pulmón y un pulmón horrible, ¿no? Y una ratita horrible. O sea, en otros países como Suecia ya las etiquetas, más bien las cajetillas de cigarros son totalmente blancas, porque el miedo
no funciona para que una persona decida dejar de fumar o dejar algunas sustancias psicoactivas. Tenemos que dejar estos estereotipos o clichés de que las personas solo llegan a comprar a callejones oscuros. Insisto, ¿no? Y esto voy a seguir insistiendo, no tenemos que estigmatizar la pobreza, que solo las personas con bajos recursos son las que tienen consumos problemáticos, el joven delincuente, el joven con tatuajes, ¿no? Porque también tenemos que pensar en todas las perfiles de personas usuarias de sustancias psicoactivas, ¿no? Que va de abogado, que tiene un bufete, muy importante, que usa metilfenidato para poder trabajar 12 horas al día, o que puede usar cocaína para trabajar más tiempo, las y los médicos que también usan sustancias para poder aguantar estas jornadas larguísimas de trabajo. Tenemos que pensar en todos los perfiles de usuarios y usuarios de sustancias psicoactivas, ¿no? No incluir esta persona con problemas de consumo, como este enfermo recuperado, porque también ponemos a que yo como persona usuaria que no tengo un consumo problemático, no me quiero ver como él, ¿no? No es representativo de todas las personas. Entonces, pero que sí podemos promover en nuestra comunicación. Podemos hablar de información confiable, basada en evidencia científica y referenciada. Esto en algunos momentos fue la evidencia científica, sabemos que muchas veces tiene estos pesos públicos que algunas empresas pueden pagar a científicas y científicos para que hablen bien de su producto, como lo que pasó en los 80s, en los 70s, perdón, con el tabaco, ¿no? Que vemos mucha investigación en que el tabaco es lo mejor, que te ayuda para despertar y eso pasa actualmente, ¿no? Tenemos que ser muy selectivas y selectivos en qué tipo de evidencia estamos referenciando. Lo que les decía, tenemos que salir de nuestro lugar de lectura, tenemos que salir de lo que hemos aprendido como personas, ponernos como servidoras y servidores públicos en el lugar de la otra y del otro. Estos ejemplos apropiados a las realidades de las audiencias, ¿no? Hay campañas indicadas, selectivas y universales, ¿no? Tenemos que saber a quién le hablamos para saber qué tanta información vamos a dar. No vamos a ir a una primaria y a mostrar cómo se usan las sustancias ilegales, ¿no? La parafernalia, etcétera. Tenemos que saber muy bien las realidades de nuestras audiencias. Tenemos que hablar sobre los diferentes estratos socioeconómicos, géneros, representaciones y visiones de la vida, que igual me gustó mucho lo que dijo el doctor Ovalle, ¿no? Esta captura de personas identificadas como huicholes y huicholas fueron encarceladas porque es parte de su religión, es una deidad más que una sustancia psicoactiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí también tenemos que promover estos estilos de comunicación. Y siempre y todo tiene que estar bajo una perspectiva de género y de derechos humanos. Entonces, estos mensajes a transmitir, pues es que el problema de consumo, de abuso de sustancias, ya sea legales o ilegales, también puede ser un problema social, no exclusivamente médico, ¿no? Entonces, no hay que tampoco como medicalizar todos los consumos, ¿no? Ni que todas las personas necesitan un psiquiatra para poder dejar de consumir. También tenemos que ver el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que le falta para que esa persona decida no consumir, ¿no? O si hablamos de una persona que es habitante de calle, pues si usa sustancias psicoactivas es para poder sobrevivir lo fuerte que es habitar calle, ¿no? Y lo que primero tenemos que buscarle es buscar casa, buscarle trabajo, buscar que coma todos los días, si se puede 3 veces al día, antes de pensar que pueda dejar el consumo, ¿no? Hay prioridades. Y siempre hemos puesto en el centro de la discusión a las sustancias. Entonces tenemos que dejar este discurso drogocentrista y poner en el centro a las personas, ¿no? Y a los diferentes perfiles, insisto. Centrar la atención en todos los aspectos del problema, no solo en aspectos parciales, ¿no? Que es lo que he venido ejemplificando.
brindar información oportuna, hablar de contextos más favorables, ¿no? Porque también entendemos que como servidoras y servidores públicos a veces no tenemos tanto alcance, querríamos llegar a todas las personas, querríamos tener todas estas herramientas para poder cambiar los contextos y las realidades, pero sabemos que algunas veces no es posible, pero sí podemos siempre hablar de contextos más favorables. Un clima de opinión entre la gente, porque este discurso de dino a las drogas, o sea, el discurso bueno, no es un discurso, es como un monólogo en donde se acaba y ya no hay retroalimentación, pero hay gente que quiere usar, pero hay gente que ha visto a alguien que usa, o sea, es algo que tenemos que aprender a hablar, ¿no? Como lo que les decía, tenemos que aprender a convivir con las sustancias, y esto tiene que ser hablar de ellas, ¿no? Tenemos que hablar de que el abuso no es atractivo, ¿no? Y que el abuso de sustancias es una solución falsa a los problemas, que también es un discurso para las personas y personas jóvenes, ¿no? Un poco esto de salir de la realidad, pero no te dicen como, ay, no hagas esto, pero no te dan opciones de qué entonces sí poder hacer, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar soluciones a los problemas. Y equipar a la población con información objetiva sobre la problemática de las diferentes sustancias. Informar sobre los programas educativos y recreativos, ¿no? Que era lo que les comentaba. A veces, para hablar de prevención del consumo de sustancias, no es necesario decir vino a las drogas, marihuana es mala, sino hablar de qué es lo que podemos hacer con el tiempo de ocio, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Hablar sobre las diferentes acciones y atenciones que queremos, hablar sobre los deseos, y si alguien dice que quiere consumir, no rechazarlo, no alejarlo del discurso, sino más bien hay que integrarlo. Queremos saber cuáles son todas las opciones y cuáles son todas las sensaciones de las personas jóvenes principalmente. Y, creo que me regresé. Y bueno, para hablar sobre personas jóvenes tenemos que mostrar imágenes positivas, y quitar esto de que la muerte de las personas que son las que presentan usos problemáticos, ¿no? Y necesitamos tener una mejor comunicación entre las personas jóvenes y las personas adultas, dejar este adultocentrismo en donde las personas jóvenes no saben, no tienen como que tanta capacidad ni tanta experiencia, ¿no? Finalmente tenemos que integrarlas e integrarlos, son un grupo poblacional base para la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, porque los ponemos como agentes de cambio, en donde ellas y ellos asumen su propia responsabilidad, valoran sus contextos y entienden que pueden tener consumos, pero ya en un contexto en donde una persona se siente triste, está estresada, el consumo no es la mejor idea, ¿no? La mejor idea es tejer redes, hablar con tus pares, hablar con tus padres de familia, con tus maestras, maestros. Entonces, promover soluciones de una mejor comunicación. Eso es lo que hacemos en la EMPA. Y bueno, por último, justo con este mismo sentido de dar un poquito este recorrido histórico de la prohibición, pues quiero mostrarles esta estigmatización en los medios de comunicación, ¿no? Que viene desde 1922 del Universal, una verdadera gasa de degenerados, ¿no? Que capturaron a personas que estaban en un expendio de cocaína. Y en el 40, una campaña contra una lacra social, que era cambio también que se propuso. En 1940 en México hubo una regulación de sustancias psicoactivas, de cocaína, de marihuana y de heroína, por el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, quien logró que despenalizaran estas sustancias y darles un cambio completamente de salud pública. Perdón. Lo que hizo este psiquiatra fue que puso dispensarios de cocaína, de marihuana y de heroína en donde el personal médico los recetaba
para diferentes cuestiones médicas, ¿no? Como depresión, como ansiedad, y hizo un gran avance en que al regular las sustancias, al que el gobierno tuviera estos dispensarios de sustancias psicoactivas, la violencia bajaba, la corrupción bajaba, ¿no? Porque pues al ser ilegales se vuelven muy, muy lucrativas, entonces cualquiera puede ser corruptible. Y hubo por lo menos 6 meses en donde las toxicomanías, como se llamaban en ese momento, fueron vistas desde psiquiatras y médicos en diferentes universidades y en diferentes hospitales psiquiátricos. Estaba muy emocionado Leopoldo, el doctor Leopoldo Salazar, porque había visto en 6 meses este gran cambio en la regulación de las sustancias, en cómo se dejaba esta discriminación de personas usuarias, en donde se podía usar la cocaína, el opio y la marihuana como medicamentos totalmente controlados, y cómo pues se volvía, dejaba de ser un mercado negro, por lo tanto no era un mercado lucrativo donde teníamos estas violencias o estas corrupciones. Entonces, pasaron 6 meses, hubo presión de Estados Unidos, muchísima, y dijo que Estados Unidos iba a dejar de mandar otro tipo de sustancias médicas. Entonces, pues por presión de Estados Unidos vuelve esta prohibición. Después, como de un año, me parece, en donde todo volvió a ser pues al ser ilegal, en donde la corrupción subió, la violencia subió, las personas que habían logrado tener una mejora médica fueron echadas a las calles. Entonces, al ver que, pues como todo lo que había construido se pudo desmoronar en menos de un año, cometió suicidio, ¿no? Entonces, es muy importante que esto que estamos trabajando ahorita en México no es algo que es nuevo, es algo que se ha venido trabajando desde hace muchos años, desde que comenzó la prohibición, y hay muchos países que están muy adelantados, ¿no? Honestamente pienso que en México vamos muy tarde para dejar este discurso prohibicionista, pero es momento de hacerlo, ¿no? Y es momento de capacitarnos, de sensibilizarnos y justo de entender cómo hay una evolución en las políticas mismas. Y bueno, acá otra que es estas notas actuales, en donde me quiero enfocar en esta, que es del Sol de México, que dice: el año que México despenalizó todas las drogas, la era de la toxicomanía, y que ponen estos chicos hippies, güeros, que ni siquiera se ven mexicanos, que no tienen nada que ver con la historia política, de salud, que yo les acabo de contar, ¿no? Entonces tenemos que entender y ser muy sensibles a que estos discursos prohibicionistas han mermado todas las esferas posibles, y tenemos que buscar que nuestra opinión sea muy estudiada, que tengamos todos los argumentos posibles para poder tratar a las personas sin estigma, sin discriminación y sin estigmatización, con argumentos científicos validados y, pues, como les acabo de contar, un poco de historia. Entonces, para terminar, estos mensajes de miedo, de fragmentación, de que luces bien o luces mal usando sustancias, que si consumes marihuana es bueno, pero si consumes cocaína es malo, esta base superficial de la problemática no ayuda en nada en abordarla, ¿no? ¿Cómo la tenemos que abordar? ¿Cómo vamos a ver un cambio? ¿Y cómo hemos estado viendo un cambio desde la EMPA? Pues es generar promoción, reflexión y movilización de las personas usuarias. Y este cambio en personas que tenemos contacto con personas usuarias o con personas que necesitan atención en la salud mental. Y bueno, con esto termino mi exposición, y pues justo me gustaría comenzar con esta charla que se puede dar después de pues lo que les acabo de platicar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Realmente
agradecemos todo tu mensaje que nos has brindado. Creo que ha sido muy importante. Bueno, explicaste muy bien todas estas repercusiones y la discriminación que sufren las personas usuarias de sustancias psicoactivas, que las afecta pues no solamente en su salud física, sino de manera transversal, ¿no? Va desde la parte de conseguir un empleo, de mantenerlo también, de encontrar una vivienda y también de cómo se relacionan socialmente y colectivamente, ¿no? También esta parte pues de autoconcepto que ellas puedan llegar a tener. Y creo que hablaste, bueno, quisiera destacar como puntos muy importantes enfocaste mucho también en que no solo las personas usuarias son los jóvenes, sino también hay que tener esta importancia a estas personas adultas mayores, ¿no? Que muchos de los programas solo son enfocados a las y los jóvenes, pero que realmente también hay una tendencia en las personas adultas mayores a consumir estas sustancias psicoactivas. Y creo que también es algo muy importante esta parte de cambiar el lenguaje y los estereotipos para erradicar la discriminación. Creo que también es algo muy importante. Los medios de comunicación pues tienen un gran poder, pero también nosotros como sociedad es muy importante seguir cambiando esta forma de cómo nos comunicamos y cómo nos expresamos hacia estos tipos de temas. Y pues si te parece bien, Fanny, vamos a empezar con la parte de preguntas y comentarios. Les invitamos a todas las personas si quieren poner sus preguntas, sus comentarios a través del chat y vamos a dar lectura. Ya he identificado algunas preguntas y vamos, bueno, primero vamos con los comentarios por parte de la licenciada María del Carmen Palacios, que dice así: me parece muy relevante cómo aborda el tema y cómo atenderlo, ya que es un tema latente sobre todo en la juventud. Y vamos a seguir con estas preguntas que dice por parte de Alfonso Núñez: ¿por qué la adolescencia es la etapa de la vida donde existe mayor probabilidad de exposición en el consumo de sustancias psicoactivas? Y bueno, relacionado a los jóvenes están Iba a cada vez... contestarla, perdón. Adelante, bueno, sí, adelante mejor, una por una. Para que no se me olviden. Creo que porque es como la etapa en donde estamos conociéndonos, en donde estamos experimentando todo, en donde nuestro cerebro está a 1,000,000,000 por hora aprendiendo de todo, es justo donde hay también una poda neural muy, muy grande, ¿no? En donde tenemos que desarrollar todas nuestras actividades. Entonces, así como quieren usar sustancias, así como quieren saber de sexo, así como quieren ser emos y luego quieren ser rockeros y luego quieren ser reggaetoneros y luego están buscando esa identidad, ¿no? Y la búsqueda de identidad es saber cuáles son los deseos, ¿no? Y pues también tenemos toda esta parte de medios de comunicación, de novelas, de películas que nos dicen que el consumo en algunos momentos puede ser bueno, ¿no? Entonces es una gran mezcla, ¿no? De muchas sustancias, perdón, de muchos acciones que pueden llevar a que una persona joven decida, ¿no? Pero también como neurológicamente recordemos que está en un momento de aprender, en un momento de querer experimentar, ¿no? Y que justo por eso hay que abrir la ventana al diálogo. Muchísimas gracias, Fanny. Y bueno, creo que va muy referente a lo que acabas de expresar en esta pregunta que dice así es: ¿qué opinión tienen ustedes de que la publicidad de este tipo puede o llega a rebasar el esfuerzo de las instituciones dedicadas a combatirlas, como en el caso de ustedes? Toda esta publicidad que se encuentra pues en lo que consumen diariamente los jóvenes, ¿no? Desde las redes sociales, desde películas, canciones. Sí, de acuerdo. Pues no sé si seguimos leyendo las que siguen. Sí, claro. Otra pregunta por parte de Marta es: entonces, como sociedad civil, ¿qué podemos hacer para dejar de criminalizar a las y los consumidores de sustancias psicoactivas? Pues No creo sé que si hay empezar algún... con el discurso, cambiar esto de justo de decirles drogadictos, cambiar el discurso es el primer paso para poder
dejar de lado la criminalización y acercar a las personas a las actividades que se tengan, ¿no? Aunque tengan o decidan usar sustancias o si tienen un consumo problemático, acercarles a un centro de atención de prevención de adicciones. Muchísimas gracias y voy a dar lectura a otras dos preguntas que he identificado. La primera por parte de Laura Hortensia, que dice así: entonces, cuando estamos en espacios deportivos y encontramos a jóvenes consumiendo sustancias, lo primero que se hace es llamar a la patrulla para pedir que se retiren o en ocasiones los suben a la patrulla y los bajan. Entonces, la sugerencia se debe llamar a la ambulancia y si ellos no quieren retirarlos o atenderlos, ¿qué se puede hacer? Pues justo volver a insistir en que el consumo no es un delito, ¿no? O sea, si una persona tiene problema de sobredosis, pues no está cometiendo ningún delito, ¿no? Más bien está el personal de salud en la obligación de poder asistir a esta persona. Muchísimas gracias. Y por parte de Marcelino Reyes, ¿hay algún catálogo de centro de rehabilitación que el gobierno federal y estatal pueda para atender a estas personas? ¿Y qué programas hay de parte de las autoridades para atender a las personas ociosas? Claro, yo les puedo pasar el directorio de los centros de atención y prevención de adicciones que tenemos 330 en toda la República. Justo lo que estamos trabajando es en la reconstrucción de estos servicios de salud, en donde integramos una capacitación de una guía clínica que se llama MHGAP, que explica al personal de salud, que puede ser trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos, psiquiatras, en cómo atender estos problemas de salud mental, ¿no? Entonces, eso es el fortalecimiento que nosotros estamos haciendo con nuestro personal de salud y también están los centros de atención a la salud mental, que también con todo gusto les puedo compartir a Cintia para que les pase los directorios que atienden estas situaciones de depresión, de ansiedad, que justo, ¿no? También tenemos que poner mucha atención en que la pandemia sacó a brote muchos trastornos que pues normalmente estamos acostumbrados a decir, ay, bueno, pues échale ganas, tal vez no es tan grave, ¿cómo estás triste si tienes todo en la vida, no? Entonces tenemos que aprender también a no dar estos juicios de valor y más bien que una persona profesional pueda distinguir si tiene o no un trastorno de salud mental. Entonces, esas son las acciones que hemos estado haciendo, mucho la profesionalización para la atención. Muchísimas gracias y voy a seguir dando lectura a las preguntas por parte del licenciado José Luis. Dice así: ¿en los antros se seguirán dando las adicciones? ¿De qué manera podemos combatir ese mecanismo, ya que los mismos jóvenes son los que los distribuyen? Pues creo que justo regreso un poquito al tema de que no todo uso es abuso, ¿no? No todas las personas que usan sustancias, aunque sea ilegales, tienen un problema de consumo de sustancias. Entonces, esto es algo que se llama ocio nocturno, que es que mucho se usa acciones de reducción de riesgo y daño, en donde no queremos ni va a pasar, ¿no? Que las personas dejen de consumir, sino más bien tenemos que dar estrategias para que cuiden su salud, ¿no? Tenemos que hablar de cómo gestionar placeres, ¿no? Porque también el ocio nocturno es parte de un derecho, el derecho al ocio, ¿no? Entonces, para poder tener esta convivencia con las sustancias, pues tenemos que gestionar placeres. Entonces, hay muchas estrategias de reducción de riesgos y daños, justo que son dirigidas a personas que deciden usar sustancias. Entonces, sí, algunas veces son las que los mismos jóvenes, pues consumen y dan, ¿no? Es como lo que les comentaba hace un momento. El que una persona decida usar sustancias no es como su culpa que esa sustancia sea ilegal, ¿no? Viene
de un sistema geopolítico internacional que puede ser pues un poco opresor para las comunidades, ¿no? En Estados Unidos en los 70s, cuando se habló mucho más de la prohibición, era que los latinos, los marihuanos, los negros, los cocainómenos y los orientales, los que usaban opio. Entonces nos segregaban estas etiquetas. Entonces, también un poquito dejar esto de lado, de que si una persona decide consumir sustancias, insisto, no es un ciudadano, ciudadana de segunda categoría, ¿no? Más bien, como servicios de salud, tenemos que ofrecer información, porque un consumo sin información es un consumo mucho más peligroso que un consumo informado. Ninguna sustancia es inocua, pero hay que saber cuáles son los efectos de las sustancias. Muchísimas gracias y ya vamos a dar lectura a las dos últimas preguntas. La primera es por parte de Paola Tamay, que dice, ¿qué pasa cuando una persona está violenta tirando a la gente en la calle? Supongo que es una persona consumidora de alguna sustancia psicoactiva. Ay, perdón, ¿lo puedes repetir? Es que ya me perdí de la... Claro, claro. ¿Qué pasa cuando hay alguna persona que está violenta tirando a la gente en la calle? ¿Que está violenta? Sí, una persona, supongo que es una persona que es usuaria Sí, de pues ahí alguna sí, sustancia que está si violenta. hay violencia, sí toca, pues, llamar a la policía, ¿no? Siempre intentando que no ponernos en peligro nosotras y nosotros, ¿no? Ya serán las autoridades que decidan si están bajo los efectos, y creo que ahí el problema mayor es la violencia, si estamos viendo que alguien está golpeando a alguien. Muchas gracias. Y ya la última pregunta por parte de Vicky, que dice así, si hay alguna persona en su domicilio que esté fumando marihuana y hay menores de edad, bueno, los menores de edad pueden ser codependientes. No, por marihuana no hay como o sea, te toca fumarla o tener una vía de administración mucho mayor. Sí hay un poco de, pues, de inhalación. Obviamente no se recomienda fumar con menores de edad ni tabaco, ni marihuana, ni ningún producto de tabaco. No porque lo ponga bajo los influencias de las sustancias, sino porque a nuestros pulmones no le gustan los aires calientes, ¿no? Entonces, ahí estamos, hay que preocuparnos más como por esta segunda inhalación del humo caliente, más que los efectos de las sustancias, ¿no? Por supuesto que no se recomienda para nada consumir sustancias psicoactivas en frente de menores de edad. Y pues en este caso, para el consumo de marihuana, las investigaciones nos dicen que no se recomienda el consumo en menores de 25 años, porque justo lo que les comentaba, ¿no? Este desarrollo neurológico todavía no termina hasta los 25 años. Entonces, por ningún motivo es recomendable fumar ni usar ningún tipo de sustancias en menores de edad. Muchísimas gracias, Fanny. Pues bueno, ya son todas las preguntas por parte de las y los participantes. Creo que ha sido una exposición muy buena y estoy viendo aquí justo un comentario final por parte de Ignacio de Venegas que dice, gracias por la información sobre la drogadicción. Yo sí tenía otro concepto de ello. Creo que es como el objetivo, ¿no? Cambiar esta concepción de lo que se tiene sobre el uso y consumo de las sustancias psicoactivas. Y pues bueno, no sé si quieras tener un mensaje final para todas y todos nosotros. Pues primero, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por esta vinculación con la estrategia, muchas gracias al licenciado Valle por la apertura, porque nos ha dado esta gran oportunidad de compartir lo que estamos trabajando desde la Secretaría de Salud y cómo hemos estado construyendo pues toda este nuevo concepto de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. Y pues quedo a sus órdenes, cualquier duda, comentario, pues Cintia tiene mi contacto, y pues muchas gracias a todas y todas por ponerme atención y por sus comentarios. Muchísimas gracias a ti, Fanny, y no me queda más que agradecer a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional contra las Adicciones, a CONADIC, a la doctora Evalinda, a Rocío y a ti, pues por esta colaboración de manera constante con nosotros.
Y pues les invitamos a que próximamente vamos a tener otras tres ponencias en colaboración con CONADI, que es Línea de la Vida, Violencias, una mirada desde la salud mental y los riesgos a la salud, a la salud por parte de los productos de tabaco. Y pues bueno, es todo por nosotros. Vamos a agradecerles muchísimo su tiempo, su participación y esperamos verlos para la próxima sesión. Muchísimas gracias y que tengan bonito día. Gracias. Y aquí les dejo rápidamente el teléfono de la Línea de la Vida, que es la próxima sesión que vamos a tener el 5 de octubre. Aquí es, una disculpa, lo dejo el teléfono aquí en el chat. También es algo pues muy importante y que el próximo 5 de octubre lo vamos a tratar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.